Bueno, profe, bien ahí que te guiaste por la música, escuchaste que sonaba la cortina y era tu momento y me llamaste. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día, ¿cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, sí, atendí el llamado, escuché Merry Christmas, llámeme. Estamos como en Vietnam. Claro, bueno, nada más que ahí se escuchaba Wagner, si no me equivoco, ¿no? No, era una canción de Navidad, pero que la pusieron tarde. Y eso era para avisar a... Ese era el aviso cuando se tuvo que evacuar Saigón en forma urgente, porque los norvietnamitas ya estaban en las puertas de la ciudad, y ya estaban pasando el puente donde era el último baluarte de resistencia sovietnamita. El operador de radio tenía que poner un tema de aludía a la Navidad, y lo puso tarde. Entonces ahí pasó todo lo que se ve después en las películas, documentales. Ah, ahí entiendo. Bueno, se quedó dormido, ¿viste? No le hizo caso al cantante. Y pasó este tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo no atendí tiempo y forma. Y eso que acá está nevando, ¿eh? Sí, sí, estoy al tanto de la nieve y no sé si estás al tanto del dólar, no sé si miraste cómo están. No quiero ni enterarme, Gerardo, pero cuénteme ya que está. $775 blue en este momento. Todavía. Pero tiro de las patas, pero bueno. Sí, y aparte porque el tema es pasó 1 hora y media desde la apertura, ¿no? De la pata financiera de esta sociedad que se llama Banco Central, Merval, funcionamiento de las finanzas, y en 1 hora y media ya subió 40 pesos. Vamos a ver si se queda acá o si sigue subiendo. Porque ayer, por ejemplo, profe, nos fuimos del Gira Noticias con un dólar en 715 y llegó a 7.30 en las 2 horas que faltaban de 1 a 3. Veremos ahora qué pasa. De todos modos, decirle a la gente que el blue es solamente uno de los dólares. Después tenés el MEP y el contado con liquidez que sí tienen intervención ligera también, muy ligera, pero que esos otros dólares a veces en términos del funcionamiento económico son más importantes que el blue. Además, profe, hoy en día, ¿quién puede comprarse unos dólares para ahorrar, no? Es cada vez más inaccesible. No, imposible. No, pero y pobre el que lo tiene, porque no sé para qué lado correr, ¿viste? También. Aún el que está acomodado no de frente. ¿Cómo llegamos, llegamos, tenemos el orgullo de haber llegado a lo que era Venezuela hace unos años atrás. Sí. Llegamos, ya estamos ahí. Sí, con opciones políticas. Falta que hagamos cola para el aceite, falta que hagamos todo un compendio de cosas. Y esto no podemos negar que es una cuestión muy venal también. Yo no creo que la economía se maneje solamente por operaciones financieras. Acá hay un estado de ánimo que es el que maneja los mercados, ¿viste? También. Y encima las opciones que se vienen, usaste el ejemplo de Venezuela. No son muy Venezuela, se supone, ¿no? No, para colmo somos Venezuela, pero no tenemos el petróleo de Venezuela, ojo. Claro, es cierto, no tenemos esas ventajas de recursos que sí hay en el país del norte de Sudamérica. Bueno, profe, metámonos con el tema del día. No fuimos muy originales, al contrario, decidimos ir a lo clásico y hablar de San Martín. Mañana es 17 de agosto, el feriado será el día lunes, pero mañana es el momento de recordarlo y la idea es repasar un poco su vida, no meternos quizás en las polémicas de masón, no masón, tema lauda, no tema casamiento, esas cuestiones por ahí no tanto, pero sí, por supuesto, hablar del personaje. Sí, primero hay que decir que es un sujeto que en sus años más intensos, ya a comienzo de 1812, San Martín llega a Buenos Aires a punto de cumplir ya 34 años, y luego de haber pasado ya, Gerardo, la mayor parte de su vida en España, después de una participación en la Guerra Napoleónica, con el propósito de sumarse al proceso independentista de la Provincia Unida Río de la Plata, ¿viste? Entonces, en crisis por las sucesivas derrotas en los campos de batalla que había tenido lo que era la Provincia Unida Río de la Plata, ¿viste? Al que proponía aportar una importante experiencia militar, pues traía toda su foja de servicio. Después de su célebre reunión en Guayaquil con Simón Bolívar en 1822, va a marchar hacia Europa, donde va a permanecer hasta su muerte en 1850, lo que él mismo entendió como un paso hacia el ostracismo voluntario, ¿no? Los 10 años que separan 1812 de 1809 van a ser para San Martín lo de una vida intensa desde un punto de vista político, militar, que vos fíjate, lo colocan 10 años además en el centro de escena de las revoluciones sudamericanas. Sí, ¿viste?
Él llega con la idea de colaborar con la independencia hispanoamericana, convencido de que la monarquía española ya había funcionado muy mal, de que estos territorios no tenían futuro bajo la tutela de un sujeto como Fernando VII, menos con Carlos, cosa que no compartía con sus hermanos, no tenían opiniones encontradas. Esto provino de una serie de presupuestos y convencimientos políticos que tienen que ver más con, con el clima de la Ilustración que había en ese momento y con su adhesión a una noción de un gobierno limitado, pero también por su experiencia personal de lo que había tenido las guerras napoleónicas. Él era muy temeroso del desborde popular, se puede, digamos, porque decía que el desborde popular pueden ocasionar los procesos revolucionarios que, por lo que él plantea la necesidad de conducir a las masas, no dejar, digamos, por supuesto la palabra masa no existía, ¿no? Para él la revolución había que, y la clave de la gobernabilidad era la concentración y centralización del poder. Recuerdo autores como los que hoy están tan en boga, algunos que se han ensañado con él, no sé por qué, ¿viste? No sé qué frustración los lleva a publicar cosas que por ahí son hasta impertinentes, Gerardo, pero lo claro es eso, ¿viste? Profe, te propongo una pausa y seguimos charlando de estos autores con posturas impertinentes y que lo critican desde costados más secundarios de la vida de San Martín. Te propongo una pausa y nos metemos de lleno con esos temas. Tenemos 11:44, ya volvemos con más. Estamos de charla con el profe repasando la figura de San Martín. Ya volvemos. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297 411 4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 3, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. Continuamos el Gira Noticias, ahora sí, 11:52, estamos charlando con el profe. Habíamos arrancado a presentar algunas cosas de San Martín y me habías mencionado, profe, a esos autores que tienen a veces una imagen que se va para el lado de los tomates, ¿no?, a la hora de calificar a San Martín. Sí, son autores que buscan, digamos, pues verdad, San Martín ha hecho mucho daño a la historia liberal, que lo pone en ese sujeto en nuestros próceres de bronce, digamos, ser muerto, tiempo muerto, no se discute, se permanece y es pero se van al otro extremo, se van al extremo imbécil, como Atarraño en su momento, llevándole como agente inglés, como otros historiadores que novelizan al prócer y lo llevan a un plano de la estupidez humana. Y hoy en día hay tipos que están en boga, ¿viste? No sé, digamos, uno de La Pampa, no sé, La Pampa está muy de moda, Alejandro Rabinovich, otro sujeto que ya es nefasto, porque si le mirás el origen te das cuenta qué intenciones lo mueven, un sujeto que ha vivido muchos años en Inglaterra, de los que van al exterior y hasta llegan a lamentar el origen de donde vienen, ¿viste? O sea, tienen un problema, ya tienen un trauma por propio, ¿viste? Y lo canalizan a través de la historia, como es Emilio Campo, ¿viste? De una familia patricia notable, histórica, como los Larreta, los Martínez de Oz, como todos los sujetos que han hecho el destino de nuestra Argentina, y lamenta ese pasado glorioso. Y lo llevan a San Martín al plano de un sujeto rescatado por la historia prácticamente, ¿viste? Rescatado de impuestos porque hasta ese momento es una visión muy porteña, te diría, muy porteña, porque es una visión que desde el porteño que lo arma, le pide, y cuando en la desesperación le anuncia que regrese. Vos fíjate que lo hacen con San Martín, pero no lo hacen con Belgrano, cosa muy rara. Cuando Buenos Aires está bajo el peligro de Estanislao López, que lo está por atacar con la caballería, digamos, de los caudillos que teníamos, le piden a San Martín que venga desde Cuyo, que tenía la mitad del ejército, no va, dice, yo no armé un ejército para matar. Bueno, hay autores como Emilio Campo o como Alejandro Rabinovich que dicen, no, ese fue un acto de traición. Sí. Han interesado los intereses personales, porque San Martín era un sujeto que se imponía por propia voluntad. Y sin embargo Belgrano, cuando viene con el ejército, él estaba muy enfermo, ¿no? Pero el ejército de Belgrano en Arequito se subleva. Ajá. Cuando llega Arequito dice, ¿pero contra quién vamos a pelear? Dice, no, con otro, no vinimos para pelear con eso, venimos a pelear con el enemigo, no con
Y bueno, a Belgrano no le adjudican ese tipo de traición, pero sí a San Martín, ¿viste? Sí, es cierto, y estaba pensando que quizás en el porteño hay una gran ignorancia porque nunca estuvo en el frente. Digo, la guerra no llegó, o sea, sí en la anarquía del año 20, en la época de Rosas, pero los 10 años y la época de San Martín no tuvieron el cruce de los Andes allí en su territorio, tampoco lo que es la defensa contra el Alto Perú. Entonces es muy fácil hablar desde esa comodidad y decir San Martín no conquistó el Alto Perú, operó siempre para Chile y para Inglaterra. Me parece que no conocían esa realidad militar que había allá, ¿no? Claro, desconocer, como por ejemplo lo que pasaba con Güemes, sino, pero pasaba ya lejos y hace tiempo, entonces se desentendían de eso. Y eso que tuvimos muchas familias patricias de origen norteño, pero bueno, pasaba esas cosas, ¿viste? Hay otras autoras que, por ejemplo, qué sé yo, Bragoni, que tiene unas publicaciones muy lindas con respecto a tiene una visión un poco más, digamos, uno si pone a mirarse y de acuerdo a esta historiadora, él tenía la convicción, digamos, San Martín es la convicción, digamos, en la necesidad de centrar y concentrar el poder para poder garantizar el éxito de yo le pongo revolución para no complicar las cosas, ¿viste? En esta revolución de liberarnos de España. Incluso hay una carta que San Martín le dirige, ella rescata eso, ¿viste? Rescata la carta que dije a Gervasio Artigas en 1815 por el sistema de unidad, cuando se hicieron patentes la diferencia entre, digamos, el gobierno central con sede de Buenos Aires y las provincias del litoral. Así San Martín también juró la trosca Constitución 1819. Para él la fragmentación del poder era un problema frente, digamos, a ¿cómo decirte?, a la necesidad de concentrarlo en beneficio de lograr primero que esta revolución tenga buen fin para alcanzar la independencia. Bueno, eso se mueve porque, digamos, a la llegada de San Martín, la llegada de Buenos Aires a San Martín suma a las importantes credenciales militares que tenía, digamos, la construcción de un capitán político y social, si se quiere, que le brinda el ingreso a espacios de poder importante, si es necesario una logia, ¿viste? Y aquí hay amistades importantes y eso le permite, por ejemplo, la primera institución que te posicionaba, que era lograr un buen matrimonio, ¿viste? Se casa con una de las hijas de las familias más influyentes de Buenos Aires. Sí. Todo eso lo ayuda a hacer pie en un territorio porque él políticamente en un territorio que él no conocía, y eso lo va a convertir en un candidato idóneo para dirigir ejércitos frente al vacío de sujetos con perfiles semejantes. Sí. Hay que tener en cuenta en eso, Gerardo, que San Martín llega como organizador militar, entre otras cosas porque los ejércitos que teníamos para la independencia estaban haciendo la guerra de una forma anticuada. ¿Viste? Y eso es lo bueno de Rabinovich. Rabinovich tiene un buen relato de las batallas, de las campañas, ¿viste? Pero en lo político hace una interpretación de San Martín muy nefasta, ¿viste? Claro, ahora el asunto acá me parece es poner el acento en lo multicausal y en lo complejo de las decisiones humanas. Digo, ni San Martín se debe haber casado por fines estrictamente políticos, evidentemente algo de su esposa le gustaba también, ni tampoco él se vino desde España para hacer una carrera de profesional militar que allá no tenía chances. Algo de convicción por esos ideales tenía. Creo que muchas veces la mezquindad está en quedarse solo en el plano más personal o privado de su vida y no ver que también hay otros convencimientos. Claro, él tenía un ideal construido en los cuarteles. En esa época eran espacios de reproducción política también, ¿viste? Vos te formabas en eso y él había vivido las consecuencias, digamos, tenía una mala visión de las revoluciones donde lo manejaba la plebe, porque él había visto los levantamientos populares que a veces son direccionados de una forma errónea, ¿viste? En algún punto, profe, salvando él hasta fue víctima de eso, hasta él se tuvo que escapar de masas en furia, ¿viste? Sí, estaba pensando que ahí hay una similitud, creo, con Perón y con Rosas, por esto que es buscar la paz y la armonía social y especialmente un sistema que tenga cierta concordia con los sectores populares. Creo que eso es lo que tener los pies en la tierra, no como Sarmiento. Sarmiento tenía ideas brillantes, pero no se fijaba dónde estaba parado, ¿viste?
Sí. Es como aquel que trae una computadora, como pasó acá, Gerardo en Chubut, llevaron computadoras a escuela que no tenían electricidad, me parece una torpeza imperdonable, ¿viste? Bueno, nos pasa con el techo del aeropuerto, ¿no? Instalarlo como si fuera una ciudad sin Claro, viento. traer mano de obra barata que desconoce el territorio, el clima y el lugar para no poner esta cara a mano de obra local y ahí tener los resultados, ¿viste? Digamos, termopaneles que vuelan como si fueran barriletes, techos de aeropuertos que se levantan. Cuando acá hay sujetos... Mira, Gerardo María Laña, de Liana, que trabaja, le había dicho, con estos clavos, con este sistema sí, con este sistema y estos materiales que utilizan, no va a durar ni media hora con viento. Y eso fue lo que pasó. Acá no hubo un viento inédito, hubo una mano de obra inéditamente torpe, ¿viste? Sí, sin dudas. Bueno, este criterio hay que es el que tenía... por eso vamos a llevar el plano del humano, ¿viste? Del humano. Eso de los matrimonios, pero todo el mundo se casaba en estas condiciones y hasta principios del siglo XX era así. Sí. Yo he tenido tías que la casaron por conveniencia de los campos. Sí, y después también otras cuestiones de continuidad para mirar es esto que decías del cuartel comunidad política. Eso durante todo el siglo XX funcionó así, con los golpes de Estado también, ¿no? Es que vos ahí te desayunabas de las ideas que habían en boga, ¿viste? Y aparte una cosa, si están así, también hay que pensar esto. San Martín, por ejemplo, no desatendió la idea de un rey inca, que fue un escándalo para los porteños, ¿viste? Claro, pero consciente digamos, es alguien que formaba esas clases populares en el conocimiento también del arte de la guerra, porque los que pelearon y fueron con San Martín no eran cajetillas, era... No. Su oficialidad pudo haberse formado por las élites, a las cuales muchas que no rendían las condiciones idóneas los dejaba fuera, ¿viste? Hubo próceres que no participaron en sus cuerpos de élite porque no daban la talla, ¿viste? No tenían la destreza, digamos, ecuestre o la valentía o la capacidad, digamos. Él fue uno de los primeros. San Martín en ese momento, cuando llega, había tomado contacto con las novedosas tácticas francesas por su participación en la guerra napoleónica, lo que, de hecho, consciente de lo que veía, él crea un paradigma completamente distinto de la forma de combatir. Lo primero que hace que hace es organizar el regimiento a graneros a caballo, y es el primer cuerpo militar moderno de la independencia en Argentina. Y hay una cosa que él había visto claramente, contra todo lo que se imaginaba, cuando llegó comenzó a instruir que a sus granaderos a caballo sentían que los reclutas confiaban más en el arma de fuego que en el arma blanca. Claro. Y el tipo de mil batallas, de 25 años de guerra, que había participado en muchísimas luchas, viste, muchísimas luchas, pero desde la más, de todo lo que te imagines, tenía, no sé, desde los 11 años había estado participando en distintos lugares de combate, en el África, en el mar, en la tierra, en la montaña. Bueno, él con ese conocimiento hizo... Ahí está una cosa que sí respeta la película que tanto daño nos hizo, que es El Santo de la Espada. Porque él hizo poner sandías, sus zapallos clavadas en pica y le prometió que a sus tropas le decía que la cabeza de sus enemigos explotarían como la fruta de las que golpeaban con su sable. Lo que muy pronto comprobaron en el combate de San Lorenzo. También una cosa que era buen comandante, porque había sido de tropa, les prometió a sus soldados que mientras llenasen las obligaciones que le pedía, siempre iban a estar bien pagados y alimentados. Todo el que estuvo bajo su mando en el ejército. Y eso se ve que en el ejército de los Andes, por ejemplo, se cumplió a rajatabla. En Cuyo, cuando necesitó cientos de voluntarios para iniciar la campaña, le prometió a los cuyanos que solo serían movilizados para una campaña corta y limitada en el territorio chileno, cosa que no le resultaba extraño. Es como si el porteño dice, vamos hasta Montevideo, no va a ser raro para ellos, ¿viste? Y logró una guerra que bueno, lamentablemente después se empantanó en el sur de Chile, ¿no? Pero esa es la característica que tenía, ¿viste? Sí. Y quiero meterme en el plano de su formación. Vos me habías contado que tuvo varios hermanos y que todos ellos se quedaron para el lado de España, ¿no? Sí,
él tuvo, digamos, vamos a decir, San Martín tuvo varios hermanos, que algunos después una cosa que hay que aclarar que es cierto, San Martín nació en 1778 y el virreinato se hizo en 1776, viste, por eso le adjudicamos la propiedad, pero tuvo 5 hermanos, María Elena, que nació en 1771, Manuel Tadeo, Juan Fermín Rafael, que esos 3 eran uruguayos. Porque nacieron... Porque nacieron en el actual departamento vivieron en la Calera Las Vacas, que eso está en el departamento de Colonia, que por supuesto que así se llama hoy, ¿no? Y a fines de año el padre se trasladó y ahí nació Justo Rufino y él, que es el más chico. Ajá, después la familia se trasladó a la familia se trasladó a España, o sea que 3 uruguayos y 2 argentinos, cosa inexistente, vamos a decir la verdad, en esa época eras un español americano y punto, ¿viste? Sí, ¿y el padre era funcionario de la corona? Sí, el padre era un sujeto que durante 4 años San Martín Matorras vivieron ahí y formaron la famosa pregunta que se pregunta de los alumnos, ¿y por qué se fue? Bueno, en diciembre, a fines de 1783, Juan San Martín obtuvo la autorización para regresar a España porque no le había ido muy bien en sus gestiones, ¿viste? Claro. Y de hecho no fue acomodado tampoco, así que, porque muchos también lo llevan a otro extremo. El centro San Martiniano decía, San Martín estudió en la escuela de nobles. No fue a la escuela de nobles, si no era noble, ¿viste? La familia de San Martín se instaló primero en Madrid y luego se fueron a Málaga, donde José San Martín realizó los estudios primarios, ¿viste? Hasta, qué sé yo, un día después de la Revolución Francesa, que ahí fue aceptado, justo, mira, como costaba la Revolución Francesa, fue aceptado como cadete en el Regimiento de Infantería de Murcia. Y como justo el día que estaba revuelto todo Francia, y bueno, y al poco de ingresar en el regimiento, participó en España en numerosos combates, desde el 91 al 95, estamos hablando de los 1700, ¿no? Combatió en África. Durante la guerra con Francia, San Martín se destacó mucho en combates como los de Orán, los Pirineos, Rosellón, o sea, Orán en África, Pirineo montaña, Rosellón en condiciones intermedias. Luego prestó servicio como marinero hasta 1797, más o menos antes de 1800, a bordo de la fragata Santa Dorotea. Ahí aprendió el arte del combate naval, enfrentando. ¿Y sabe contra quién peleó? ¿Contra quién? Porque eso es como los boxeadores, depende a quién volteaste la libreta, vale. Peleó contra la flota de Almirante Nelson. Wow, tremendo. Así, claro, se agarró con los más pesados del barrio, ¿viste? Y un año más tarde, mientras regía una alianza entre España y Francia, conoció ahí también dice, estuvo en el puerto de Toulon, no sé cómo se nombra, y lo vio pasar a Napoleón, no es que lo conoció personalmente, lo habrá visto de cerca, ¿viste? Ahora, ya que tenía experiencia naval San Martín, cuando hacen por barco desde Chile hasta Lima, ¿hubo alguna batalla náutica ahí en la que participó? Sí, hubo combates, pero eso no lo manejaba él, lo manejaba Cochrane. Ajá, que es un sujeto al que nosotros lo tenemos olvidado porque tenía una opinión nuestra muy nefasta, ¿no? Pero eso es un sujeto que yo recomiendo que lo lean, hay memorias de él, pero bueno, es un mercenario, digamos, peleó acá, peleó en el Río de la Plata, hizo sus combates, era un escocés, típico escocés, con una mujer hermosa que hoy hay memorias de... Tal era así que el himno de Inglaterra le cambiaron la letra a los negros argentinos. Ajá. Cuando hablo de negro, hablo de afro-argentino, ¿no? Sí, sí. Y era un comandante de vestía tartán en las ceremonias. Y bueno, pero ¿qué quiere decir? Combatió en Río de la Plata, combatió en el Pacífico, después liberó Grecia. O sea, era un corsario, Gerardo. Sí, ahora mi pregunta iba por el lado de cuando llega San Martín a Lima, me imagino que habrán visto los españoles, acá hay unos barcos medio raros. ¿Abrimos fuego o llegó a escondidas? No, antes de eso se libraron serios combates y hubo problemas bastante serios. Este escocés era bastante, era un sujeto que, además, él sí conoció a Nelson y charló con él. En su memoria, es en sus memorias que Nelson enseñó a decir, no, anda siempre al frente y punto. Pero se libraron varios combates, y este escocés era muy habilidoso, ¿viste? Pero también un tipo que se aseguraba siempre el pago, ¿no?
Claro, yo porque lo que nos enseñan es Maipú, Chacabuco, Cancha Rayada y de Perú no nos dicen nada, pero claro, hubo ahí alguna batalla náutica, después habrán sableado en tierra también. Hubo batallas náuticas, hubo combate en zona de puerto, no tuvo éxito San Martín cuando llegó. Nosotros sí, para nosotros fueron 3 batallas: San Lorenzo, que fue un combate de 15 minutos, Maipú, que sí fue un combate bastante complejo y difícil, porque la técnica de envolvimiento se demoró por culpa de O'Higgins, que atacó en vez de quedar separado como le habían pedido. Por eso no se logró el envolvimiento. La batalla Cancha Rayada no fue un ataque sorpresa por la noche, sino que fue una batalla en que no hicieron pomada. Ahí sí se le puede criticar. Yo por eso escribo un poco lo que dice Rabinovich, porque la misión, no estoy de acuerdo con lo que querían los porteños, porque los porteños querían que vaya a Chile, que le pida $1 millón al gobierno de Chile, que le mande 2 diputados a Tucumán, y una serie de prebendas que ya de entrada él sabía que esto yo no lo puedo pedir, soy un tipo extraño, con acento extraño, con uso y prácticas extrañas, no me lo van a otorgar, ¿viste? Sí. Por eso inteligentemente lo primero que hace es aliarse que entablan una amistad, pero de por vida, con Riquelme O'Higgins. Claro, y los dos, con auspicio de Inglaterra, por supuesto, en cuanto a los fondos, se van para Perú, ¿no? O'Higgins también va. Sí. Bueno, no, O'Higgins se queda para cuidar su gestión política, más que nada, ¿viste? Claro, pero digamos... No, pero el millón de libras esterlinas lo pone Perú, y el ejército que va a Perú es Chile, ¿viste? Sí, pero mi pregunta es, ¿cuándo le suelta la mano a Buenos Aires? ¿Ya cuando gana...? Ni apenas en 1818 ya le sueltan la mano. O sea que... ni apenas él cruza los Andes, inmediatamente le piden que se presente con su ejército en Buenos Aires, porque así puede someter a los caudillos del norte no, ahí de Santa Fe, de Río, todos esos lugares. Y él tenía muchos contactos, te decía que se había escrito con Artigas, así que conocía el pensamiento del lugar. Y él ahí ya en el 1822 se tiene que ir directamente, porque le quitan la mano, le sueltan la mano absolutamente. Pero en Chile le sueltan la mano, ya en Chile después al poco tiempo de Maipú le sueltan la mano, porque no respondía a los intereses de Buenos Aires. Entonces no podía quedarse en Chile, no podía quedarse en Argentina. Él acepta el cargo de protector del Perú, primer presidente, ¿no? Sí, él se pone ese cargo de protector del Perú porque es lo que le piden, con las amistades con quien se trataba. No vamos a hablar de la logia masónica porque es levantarle mucho la vara, pero en ese interín es que tiene que hacerse declarar la independencia, que la declara él, lo que no quiere decir que... Y ahí tiene un montón de combates en las zonas de puertos de la cual no logra, como él no los conduce, porque él no puede estar ahí, tiene que ocupar la cuestión política en Lima. Todos fueron fracasos, todos esos combates de las zonas portuarias de Perú, ¿viste? Claro. Y por supuesto, al sur de Perú y en la zona del Alto Perú, que hoy es Bolivia, no había posibilidades y él lo sabía. Por eso cuando se reúne en Guayaquil con Bolívar es para decir, bueno, si puede colaborar dándole recursos y todo el techo, como él hizo en su momento, ¿viste? Y después, fíjate que ¿cuándo llega Bolívar allí? 1823, 24 recién. Claro, sí. Y en ese aspecto, la reunión de Guayaquil no tiene nada de secreto. Me hace una cosa que me gusta de esta inmigración que estamos teniendo con los venezolanos, que de todo, porque de esa entrevista no es secreto, es mentira lo que dicen de que no se supo que hablaban. Lo que pasa que para la historia argentina, que las quisimos escribir de una manera que nos permita posicionar una historia, él cuando se junta el 26-27 de julio de 1822 va con fines exclusivos de pedir recursos, y Bolívar tenía intereses encontrados con él. Sí, pero se sabe todo lo que se habló en la reunión, Gerardo, se sabe todo. Ahora, Bolívar, charlamos la semana pasada o hace un par de semanas, en 1819 logra liberar lo que es Colombia. Venezuela creo que también se da por ese tiempo, o sea que el tipo después, ¿a dónde va? ¿Ecuador? Bueno, no, Guayaquil ya lo convierte en parte de Ecuador porque era peruana esa parte. Sí. Y ya después se aparece cuando San Martín se retira. Se aparece ya en Perú y ahí
y hace una serie de cambios increíbles, pero pero las tropas de él participan en muchos lugares, en Riobamba, en muchos lugares, las tropas, que lo hemos hablado en otras entrevistas, muchos oficiales de San Martín no están muy conformes, pero la entrevista que tienen los dos libertadores es porque San Martín no tenía ni apoyo político, ni respaldo político, ni apoyo militar. Entonces, por lo tanto, lo que buscaba ver si podía contar con los recursos de Bolívar. Bolívar, que estaba pasando los 15 minutos de fama, fue más su interés. Aparte eran dos intereses distintos, mientras te estoy diciendo, como dice la historiadora que te sentó Fragoni, decía que San Martín buscaba un poder, primero para lograr organizarlo un poco centralizado, como una monarquía constitucional, una monarquía parlamentaria. Bolívar aspiraba a una república propiamente dicha, ¿viste? La diferencia en la teoría, porque en la práctica jamás la aplicó, ¿viste? Claro. Él era monárquico y Bolívar era republicano. Exactamente, ¿viste? Ya con estas dos posturas diferentes no era inviable, ¿viste? Ahora, siempre a mí me da mucha curiosidad estos tipos como Las Heras, también creo que Lavalle, digo... Sí, muchos de sus oficiales, sí. Estos pelearon más que San Martín, ¿no? Sí. No, las tropas de San Martín siguieron combatiendo aún cuando no estaba y tuvieron participaciones muy importantes. Claro. Lavalle era un muy buen combatiente, era un pésimo gestor en política, ¿no? Pero Galo Lavalle era un sujeto que llegó a tener en Riobamba una participación increíble. Sí, y hubo algún... mi pregunta apunta a esto, que no creo que tengas el dato, pero es para buscarlo, ya debe haberse hecho, que si hay alguno que haya estado con San Martín desde 1817 y llega hasta en 1824 en Ayacucho y que después pelea contra Brasil para Argentina. No sé si habrá existido, porque en ese caso tenés a un tipo que, si existió, estuvo 12 años sin parar, ¿no? Peleando. Tuvimos tropas que combatieron con del ejército que volvió de que salió de Buenos Aires fueron muy pocos los que volvieron. Ajá. Muy pocos, y te habían pasado muchos años, desde 1800, ponele 15 hasta el 25, pasaban 10 años, mucho para la expectativa viva. Pero hubo muchos, hubo oficiales que combatieron combatieron también en Brasil, Sí. Así que, Lavalle, Lavalle creo que porque el que hizo más macana, ¿no? Pero es un sujeto que como militar tuvo una participación increíble, ¿viste? Era una espada sin cabeza, ¿viste? Pero él comenzó como cadete y terminó siendo un oficial de alto grado y aparte de un sujeto era como un playboy, Gerardo, era un tipo muy pintón, muy entrador, y tenía una visión política completamente opuesta a lo que era Rosa, por ejemplo. Claro, sí, unitario. En Riobamba tuvo en Perú, en todos lados, pero en Riobamba tuvo, lo conocían como el tigre, no como el león de Riobamba, ¿viste? Sí, pero claro, te pones a pensar, y San Martín, ¿cuánto tiempo está en Buenos Aires y cuándo se va? Muy poco tiempo, ¿no? Poco tiempo, sí, después de Chacabuco vuelve a Buenos Aires para no sé qué, que ahí Emilio Campos dice que él trata de buscar desesperadamente al embajador de Inglaterra y que habla con un inglés para decirle cómo seguir esto, cosa que yo no lo creo, y después vuelve y tiene ciertos inconvenientes políticos ahí y surge lo que pasa, se organiza y hacen la batalla de Maipú, ¿viste? Claro, pero entonces 2-3 años como mucho debe haber estado... Sí, no estuvo, los de los 10 años que estuvo en Argentina no estuvo en Buenos Aires, se pasó mayor tiempo afuera. Mayormente en Mendoza, ¿no? Exactamente, el lugar que más le gustaba era ese, ¿viste? Sí, también debe haber estado en el Ejército del Norte con Belgrano un tiempito. Claro, lo habían mandado ahí para detenerlo a Belgrano y hizo todo lo contrario. Bueno, ya es el primer problema. Aparte, Alvear, que tenía intereses personales, eran amigos, pero ahí los intereses políticos entraban a chocar y se lo sacó encima mandándolo al norte, no lo mete preso a Belgrano, al contrario, forma un ejército, lo conoce a Güemes y dice, es esto lo que necesitamos para contener las invasiones españolas, y ahí comienza el plan
que el plan del Giscoset Maitland, del general Maitland, que tanto hizo hasta Dulce, hizo con eso, digamos, me olvidé quién era el radical que escribió sobre él, que lo pone como un agente inglés prácticamente. Sí. Tiene la característica de que ese era un sistema envolvente que era para atacar Venezuela, Río de la Plata y Raíz, pasar a tomar Perú por la vía del Pacífico cuando cruzaban a Chile. No es un plan como el que, no es que él vio la idea, y tomó contacto con el plan, no es que conoció al general escocés, no es que conoció eso, posiblemente se calcula que tuvo esa idea y a partir de ahí planificó y llevó lo que fue las 6 rutas de San Martiniano en el cruce de los Andes. Que le ponemos San Martiniano, las rutas ya existían, ¿viste? Sí, sí. Tampoco, una idea que hay que entender, que me costó explicar a los alumnos, no es que salieron de la ciudad de Mendoza y se cruzaron por el Paso Los Patos y Payata, hubo otros lugares, En el sur de San Rafael un grupo fue para el sur, para el Planchón, para distraer, el otro el Portillo, digamos, desde San Juan fueron a Aguana, desde La Roca fueron a un lugar que le llamaban Come Caballos, y en todo se combatió antes de estar en la batalla de Chacabuco, ¿viste? Sí. Sí, para desconcentrar al enemigo, para que el enemigo no pudiera concentrar toda su fuerza en un solo lugar. Y, profe, ¿cuándo es que se va a Europa? ¿En 1820 algo, 22, ¿no? 1822 se va definitivamente, pues ya no tiene espacio, hasta corría riesgo su vida, ¿no? O sea que básicamente, si no me equivoco, él se va a España a empezar su formación militar a los 14 años. No, más chico todavía. ¿Más chico? No. 6 años tenía San Martín cuando se fue. Entonces, San Martín no era argentino, Gerardo. Uno le adjudica una nacionalidad, pero que él nació, 2 años después de 1776. A los 6 años se lo lleva el padre a España, y tenía 6 años en esa época. Claro. O sea que de sus 74 años de vida vivió 57 en Europa. Sí, él llega acá a los 34 años. Todo el resto de su vida lo había pasado en Europa, ¿viste? Claro. Así que de Argentina, incluso con mucho movimiento por estos lados, tampoco es que estuvo en una ciudad fija mucho tiempo, salvo Lima quizás cuando fue protector, pero después... Claro, no estuvo mucho tiempo en un solo lugar, ¿viste? Sí, así que si hay que preguntarle calles a San Martín, a lo sumo Boulogne-sur-Mer debe conocer, pero no... No, donde más tiempo vivió fue en Bélgica, Bélgica fue el lugar donde más vivió. Él tenía la idea, fue a España, no lo aceptaron por lógica, porque había levantado contra su propio ejército. Inglaterra se le hacía imposible porque era costosa, y a París, a Francia estaba muy bien, así que pasó muchos años en Bélgica. De hecho, él hizo un estudio, recorrió todo lo que fue Waterloo, lo recorrió él, y hizo un análisis, porque nunca dejó ser milico tampoco, ¿no? ¿Waterloo fue en Bélgica? Sí, fue en Bélgica, cerca de Bélgica, cerca de Waterloo, digamos. Qué bárbaro esa zona, entre primera... recorrió todo, miró, analizó, hizo sus hipótesis, ¿viste? Sí, la verdad, profe, entre Primera, Segunda Guerra y guerras napoleónicas, esa zona, norte de Francia, Bélgica, mucha batalla por ahí. Sí, desde tiempo inmemorial, ya desde tiempo ya de la Edad Media, mucho antes, ¿viste? Sí, así que bueno, todo esto a propósito de San Martín, casi ahora en el terreno de las curiosidades, mis preguntas, porque bueno, es una figura que incluso aquí en el programa... Aparte hay que entender esto, no son caprichos, Gerardo, el plan continental no es porque copió una receta y la aplicó, porque sino que él vio cómo estaban las cosas, que él veía que tras la derrota del ejército auxiliar del Perú, al mando de Manuel Belgrano, en Vilcapugio, se dio cuenta que por esa vía no era posible, entonces había que buscar una alternativa para lograr. Y es verdad que era un tipo decidido, ¿viste? Primero la independencia, porque él tenía que ser un general de un ejército, de un país, no podía ser un rebelde. Sí. Y bueno, cargó todas sus tintas logró que lo hagan gobernador de Cuyo, eso te habla del político que no conocemos. Sí, en estos tiempos que no hace falta tanto un tipo equilibrado que nos permita salir de la situación, él estaba en la misma condición, encima de la situación de guerra, ¿viste?
pero Sí. él justamente tuvo esa inteligencia. Ahora, estoy pensando que en esa época, esta decisión de me voy de España y combato contra España por la independencia sudamericana, eres medio contracultural, digo, contrahegemónico. Hoy en día San Martín es el monumento a lo legítimo, lo más argentino que hay, el héroe de la patria, pero en ese momento era un tipo raro haciendo eso. Sí. Respondían a muchos que se fueron a sus... lo que pasa, todos los americanos, todos los españoles americanos volvieron a sus países de orígenes. No necesariamente, Goyeneche era de Arequipa y volvió con todo su conocimiento a Perú y peleó ahí. Así es uno de los que tenía un proyecto político que lo llevó ahí. Sí, ahora, debe haber habido en la historia, profe, muchos que apostaron así y que no les salió. Digo, recordamos a Garibaldi, con el caso de Italia, a San Martín. Bueno, porque Garibaldi vino acá al Río de la Plata a hacer en la guerra de Farrapo, también participó, pero se encontró con un irlandés loco que le hizo morder el polvo. Porque Claro. Brown le destrozó la flota a Garibaldi, ¿viste? En la guerra con Brasil. Sí. Pero digo, el tipo... No, en la guerra, Garibaldi participó inicialmente, sí, en la guerra con Brasil hizo bolsa la Sí, la no, flota. yo te lo nombraba porque después volvió a Italia, ¿no? Por eso te decía. Claro. Esta cosa de, en un momento, apostar por el regreso al lugar al Hay que que naciste... entender una cosa, Italia no existía, nosotros adjudicamos nacionalidades que todavía no estaban consolidadas, ¿viste? Sí, Nosotros, yo ya te dije, tres hermanos uruguayos, 2 hermanos argentinos, no eran ni argentinos ni uruguayos, eran españoles americanos, ¿viste? Sí, para mí hay un riesgo y es cuando se lo lee a San Martín y se lo quiere equiparar con figuras como el Che Guevara o figuras que no tienen una formación militar per se y que también salen a buscar la liberación de un pueblo y demás. Son contextos muy distintos, ¿no? Porque estás diciendo, no era un país conformado, el tipo, si bien apuesta por una idea, igual que lo puede hacer un guerrillero, tiene una formación militar y está llamado por una determinada fuerza. No sé, sí, sin caer en la historia liberal, pero sí que la innovación táctica que tiene que ver con él hasta ese momento es una formación increíble. San Martín enseña la táctica francesa a nuestros jinetes, que él vio ese potencial, vio los buenos jinetes, pero le enseñó a cargar la lanza y sable y le va muy bien, ¿viste? Eso le llevó a actualizar los manuales de los reglamentos de infantería, artillería, caballería, que publicaba en ese momento el gobierno, ¿cómo llaman? Los revolucionarios, ¿no? Sí. Pero tiene una... Y a eso también hay que sumarle una idea política muy práctica, pero encontrada con lo que quería, por ejemplo, Rivadavia, ¿viste? Sí. Ahora, para ir cerrando, profe, un par de preguntas sobre lo específicamente militar. Muchas veces en las guerras, lo estuvimos hablando hace poco con el caso de la Segunda Guerra, vos decías, los rusos les sobraban fusiles, y además la decisión del combatiente, pero digo, en este caso, ¿qué tanto influía la decisión de los que peleaban para San Martín? ¿Por qué peleaban? Y después, si había, en términos de armamento, algún armamento que no tenían los españoles del otro lado. Tecnológicamente no, digamos, puede ser que él era granadero, fue granadero, pero no, le enseñó las tácticas francesas que aprendió en la guerra napoleónica, especialmente el uso del arma blanca, porque quitando la artillería sabía muy bien que no eran de buena calidad los fusiles, el sistema de fusilería no era determinante y había que tener una tropa muy disciplinada, ¿viste? Al contrario, él no tenía lo que tenían las tropas españolas que después vinieron a este lado del continente, ¿viste? Claro, o sea, lo tecnológico pasaba por la formación del soldado. Sí, no había muchas transformaciones tecnológicas, sí tácticas. San Martín enseñó un sistema de combate envolvente bastante interesante, ¿viste? Claro, lo táctico... Inclusive lo que aprendió con los recursos locales. Sí, y después vos muchas veces dijiste que la tropa le tenía miedo. No, sí, en eso era muy... No, sí, le tenía pánico. Sí, pero digo, ¿igual peleaban convencidos de la causa o simplemente sí, para...? Sí, porque ese tipo de dureza te inspira mucha confianza en la frente.
Claro, pero vos crees que los que pelean con San Martín, yo te hablo del soldado de primera línea, los negros, ellos por qué... Hay una visión muy... hay testimonios de tropa, soldados rasos que porque San Martín tenía una cosa, era buen milico, te inspiraba confianza y te mostraba la eficiencia, y cumplía todas sus promesas. También hacía porquerías, no lo voy a decir que no, viste, él, qué sé yo, en la batalla a los negros argentinos le leía cartas que no eran ciertas, viste. Claro. Le leía cartas, había una anécdota, por ejemplo, pero todos hablaban bien de él, todos los soldados se fascinaban con él. Así como en el Regimiento 25 es muy difícil que encuentres un colimba que hable mal de Zainaldín, lo extraño es que el soldado raso del ejército de San Martín tenía el orgullo de estar con él, ¿viste? Y hay anécdotas como que John Negro ya murió, que es una anécdota que rescata un historiador con respecto a un mendigo de Perú, que los chicos lo molestaban y era un soldado que había participado, explicaba al historiador, le dice, yo soy del Río de la Plata, vine con el ejército, me enfermé y quedé acá. Y bueno, de ahí sacan el testimonio y las cartas que encontraron que les leía y que no existían. A los negros argentinos que llegó a pelear, había un ejército muy peligroso que eran los Talavera la Reina, eran veteranos de guerra españoles, de las guerras napoleónicas, muy crueles, y se identificaban porque llevaban un bigote muy grande, ¿viste? Entonces, estos sujetos eran muy crueles y bueno, dijo que leía cartas que ellos jamás escribieron donde decían que todos los negros rioplatenses le iban a vender por azúcar, ¿viste? Claro. Y bueno, y ahí este negro tenía siempre como certificado veterano de guerra un pedazo de labio con bigote de un soldado de los Talavera de la Reina, ¿viste? Y hay muchas más, pero él cumplió siempre, darles de comer, pagarles bien. Está bien que cuando él no estuvo se fueron todas las promesas, porque cuando terminó Ayacucho, los que cobraron mejor fueron prácticamente los oficiales de alto rango. En Perú, en Lima habían prometido un millón no sé de qué, si de pesos, que sería en ese momento, dólares no había, y que iban a ser repartidos para los combatientes que habían vencido. Como en todos lados los oficiales de alto mando recibieron, pues la tropa recibió poco y nada prácticamente. Pero todos los soldados que habían sido de San Martín tenían una fascinación por este tipo. Pero un tipo temido. En San Lorenzo no fue el que muestra a Torres Nilsson en la batalla de San Lorenzo con los granaderos a caballo. No fue así. Sí, y me imagino un tipo muy tranquilo, como con autoridad, pero sin necesidad de andar gritando. Sí, no era colérico, no. Pero era un tipo muy la oficialidad le temía. En el combate, para hacerlo fácil, sencillo, en combate de San Lorenzo no dijo el discurso que se ve en el Santo de la Espada. Lo único que le dijo es, bueno, espero que el regimiento esté a la altura de las circunstancias, ¿viste? Nada más. Ya saben lo que tienen que hacer. Cargaron con... Bermúdez se suicidó prácticamente por haber arrugado y llegado más tarde al envolvimiento, ¿viste? Claro. Cuando cargan 60 por un lado y 60 por otro, sable en mano y dispara la artillería, claro, esa tropa nunca había combatido. Bermúdez, que era oficial de la segunda carga, se achicó, digamos, como que se desvió del fuego enemigo. Eso lo demoró a San Martín y eso hizo que a San Martín le mataran el caballo. Cuando supo lo que estaba mal, Bermúdez se sacó las vendas y se dejó morir. Bermúdez se suicidó, eso fue lo que pasó, porque le había fallado a San Martín. Y lo que le dijo en la segunda carga no fue mis valientes soldados, no fue eso es una mentira de la película. Claro. Yo respeto las películas para estar para pasar, pero lo que dijo San Martín en las crónicas es fácil, le dijo, reúnan el ejército y vayan a morir, así, sencillo, vayan a morir, eso fue la orden, ¿viste? Claro. Y tal es así que, bueno, uno de los días Vélez pasó de largo con el caballo y se desbarrancó, ¿no? Sí, hoy tiene avenida, por suerte, ¿no? Eran varios de esos apellidos eran varios. Y sí, hoy tiene una avenida merecida porque lo cosieron a puñalada, pobre. Tremendo. Bueno, profe, te agradezco esta charla sobre San Martín, metiéndonos en detalles por ahí no tan habituales y saliendo de esta historia liberal que lo pone muy en el póster y en la frasecita de serás lo que debo hacer. Sí. Lo que más me preocupa es la contraposición a eso actualmente, cuando tipos como Emilio Campo, otros autores lo tratan de llevar al plano de padre abandónico o agente inglés o traidor a la patria directamente. Y no tiene nada que ver con eso, ¿viste? Claro, sí. Y después, bueno... Él podría haberles entregado a Chile tranquilamente, ¿viste? Está bien.
él tomó Chile y retrasó la ocupación y durante 10 años el sur de Chile fue tierra de los españoles. Eso yo lo reconozco, pero es muy fácil hablar con el diario del lunes, ¿viste? Y después tengo entendido que era un gran administrador de fortuna, porque con Alejandro Aguado a él tuvo toda de su amigo de las guerras napoleónicas y fue la albacea del tipo más poderoso de Europa. Un tipo que le prestaba dinero a los reyes. Claro. O sea, hoy en día en vez de ir al Fondo Monetario hubiéramos ido a ver a Alejandro Aguado. Fácil nos prestaba unos mangos para seguir gobernando. En serio, ¿no? Y bueno, y él se hizo cargo de la fortuna de él. Es verdad que San Martín, yo no comparto mucho la idea del doctor Rodríguez de Matos, que por ahí dice cobró todo. Bueno, es lo que se hacía en esa época, o la cuenta que tenía Nelio Girin en Inglaterra, pero bueno, ¿dónde vas a depositar el dinero? Sí, es cierto. ¿Que lo va a poner en pesos argentinos en el Banco Nación? Estamos locos, estás perdido, ¿viste? Sí. Bueno, y también es cierto, vivir en Europa era carísimo, pero en eso él también, pero él adhería a la austeridad, no era un tipo lujoso, ¿viste? ¿Y qué le podemos agradecer, digo, a San Martín, ya desde el plano de en qué nos convoca 210 años después de la gesta? La idoneidad y la idea que nada se puede hacer sin un plan, ¿viste? Sí, está buenísimo las dos cosas para... Sí, no, es justamente todo lo que nos pasa ahora, ¿viste? La gente idónea y honesta y un plan para llegar a algo, ¿viste? Sí, y sostenerlo. Hay algo que, en eso, bueno, ahí tenés, Alejandro Rabinovich le adjudica ser un tipo, un líder saboteador, que sí, se hacía lo que él quería, ¿viste? Claro, pero... convence a Pueyrredón de que deje invadir Uruguay para hacer el plan continental, ¿viste? Y el plan continental, en cierta forma, es una idea que él ve como lo más viable. Sí, y en algún punto eligiendo bien y peleándose con el que hacía falta para llevar adelante esto, pero con un plan de largo plazo. Lo que pasa que era real, si vos entras a leer todo lo que fue, es más, porque el mismo que lo critica, después escribe el libro que yo lo recomiendo, que es El pánico de Huaki, ¿viste? Si San Martín se empeñaba a tomar el Alto Perú, él sabía que le iban a, si tenía éxito en el Alto Perú, que era improbable, le iban a entrar por Mendoza. Claro. ¿Viste? Le iban a entrar por la zona de Cuyo, digamos, el Perú iba a entrar por Chile y lo tenía en la espalda. No es una locura, no es un capricho, ¿viste? Sí. ¿Así? Así que por estrategia, por táctica, por sostener el plan pese a las dificultades y las contrariedades porteñas, la verdad vale la pena. Yo creo que hay dos cosas que, digamos, el patriotismo marcado en este sentido, ¿viste? De estar en manos de gente idónea que tiene un plan, ¿viste? Sí. Todo lo contrario que nos pasa hoy en día, ¿viste? Estamos muy coyunturales. O sea, acá San Martín, después de 1815, cuando pasa la batalla de Sipe, dice, acá hay que hacer esto, ¿viste? Y tiene un plan y es un tipo idóneo, no idóneo solamente como militar, sino también como político. Es un sujeto que no va a ser odiado en Cuyo como fue odiado en Salta a Güemes, porque conocía con quién trataba, ¿viste? Claro. Todos los recursos que les quitó a los de la DIC cuyana, le hizo un acuerdo que los convenció, ¿viste? Sí. Está bien, era opuesto al plan económico que tenía Rivadavia. Rivadavia quería todo exportar y vivir a expensas de Inglaterra, y él tenía una política completamente diferente, ¿viste? Tampoco era un agente inglés como lo quería hacer Terráneo, ¿viste? Claro, apostaba a un cierto desarrollo y no solo a una economía primarizada, por lo que me estás diciendo. Claro, no, él cuando estuvo en Mendoza hablaba hasta inclusive de la producción de gusanos de seda para hacer telas, hasta hablaba de, él potenció la producción local que había con respecto a los vinos, la famosa anécdota, él conocía de vinos, la famosa anécdota de cambiar la etiqueta y se traje estos vinos europeos, ¿qué les parece? Y eran vinos de la región. Qué capo. O sea, tenía un proyecto económico, tenía un plan, tenía una idea, y era idóneo para eso, ¿viste? Esa jugada es casi de Guillermo Moreno, ¿eh? Eso de la claro, etiqueta. Exactamente, sí, salvando las diferencias y sin querer simpatizar con ese sujeto tan desagradable. Sí. Bueno, San Martín tenía eso, ¿viste? Sí. Es un sujeto que hoy en día está muy de moda llevarlo al plano de, no de la humanidad, sino de fenestrarlo, ¿viste? Sí, lamentablemente. Profe... Hay tipos que se encargan de mostrarlo como un traidor. Hay gente pero es gente que responde a un interés económico, a una fundación inglesa,
y a salvaguardar su buen nombre y honor familiar. Como él desciende de los Alvear, desciende de las familias más importantes de la Argentina, ¿viste? Entonces, para salvar a ese origen, que con el que da contraposición San Martín, lo ponen como un padre abandónico, como un traidor, y después otro sujeto que lo pone como un fracasado militar, ¿viste? Sí, es cierto. Entre ellos, el mismísimo Alberdi, contrario a Sarmiento y Mitre, que lo elevaron a la categoría de prócer, ¿no? Alberdi es un tipo que vivió toda su vida fuera del país, que habló de la ineficiencia militar de San Martín y él ni siquiera sabía andar a caballo, ¿viste? Claro, eso es lo más discutible. Yo puedo decir, es un desastre este gobernador, no sabe cómo se y yo no sé manejar un auto, ¿viste? Entonces, bueno. Eso ya es claro. Bueno, profe, te mando un abrazo y que tengas linda tarde y un gran fin de semana. La semana que viene nos reencontramos y bueno, que disfrutes el feriado. Si no te veo, que todo vaya bien. Que tengas un buen día.